Distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del informativo Willaricui y el saludo correspondiente para cada uno de ustedes en esta mañana, inicio de semana, y llegamos pues prácticamente también a la mitad de mes de este primer mes de enero de 2023. Saludos cordiales para todos quienes están sintonizando a esta hora de la mañana el informativo Willaricui en toda la provincia de Cotabambas, y por supuesto también que tenemos pues la llegada a través de las diferentes plataformas a diferentes lugares, regiones, países, a través pues de Facebook, también de YouTube, la web misma y otras plataformas. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Hatun pajuchuy, hatun apayku ñañachay, hatun apayku turachay, hankunapaj, maipiña y mataña y cataña ruarishanquis kunan tutamantan, que es para callarishanchis, que hay un guayrawasi surfu inesca sutichasca, informativo Willaricui hankunapaj. Bueno, hoy día tenemos muchos temas que hablar con ustedes respecto, o bueno, en todo caso, hacerles llegar la información con respecto a todo lo que se ha venido trabajando y se ha dicho en este fin de semana de actores muy importantes, como por ejemplo del primer ministro Alberto Otárola, que ha reafirmado pues con respecto a estos ingresos de armas desde Bolivia. Él ha manifestado que existen indicios, pruebas pues de que así ha sido. El primer ministro Alberto Otárola ha manifestado que expresidentes de Bolivia como Evo Morales asusaban justamente a la población hablando de una insurrección. Así lo ha dicho, ha sido fuerte y claro que pues lo que hemos escuchado este fin de semana. Por otro lado, también hoy vamos a estar dándoles mayores detalles, ampliando la información con respecto también al ministro de Justicia, quien ha dicho pues esperar que gobernadores, o ellos esperan como gobierno obviamente, que los gobernadores de Cusco, Puno, pues se sumen al diálogo. El ministro José Tello ha indicado que los gobernadores de otras regiones donde también hay conflictos entendieron esta situación y han establecido canales de diálogo en el Ejecutivo, y ojalá en verdad se espera pues que los gobernadores de otras regiones también puedan ellos sumarse a este diálogo y de esa forma canalizar este tema. Muy buenos días, César, ¿cómo estás? Bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, Liz, buenos días a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas. Allillanchi mainaya tarikamusiankichis, no kai kuña kai piña tarikamusay kuriki waykuna panaykuna, kai Guayra wasinchis surfu y llapanchis rimayni, kunan punchayqa ña 16 de enero del año 2023. Así es, César. Y bueno, de hecho tenemos muchos temas que hoy ampliar efectivamente, y también sobre las declaraciones de la señorita Jennifer Paredes. Bueno, ella ha manifestado con respecto a esta investigación que ella pues está llevando adelante. Ella dijo, no, yo no debía haber trabajado en esa empresa si es que hubiese tenido conocimiento. De hecho, ella ha manifestado con respecto
a este tema, pero no solo ha sido, digamos, lo que ella manifestó que es un error, digamos, de haber cometido esto, de no haber trabajado y sin tener un conocimiento, pero también ha hablado sobre su tío. Vamos a darte mayores detalles en adelante. Pero en unos instantes nosotros estamos entrando con la primera llamada porque nos han manifestado con suma urgencia este tema que en los diferentes distritos, como conocemos ya de la provincia de Cotabamba, se está iniciando hoy estas actividades educativas, de hecho dirigidos a niñas, niños, adolescentes de nuestros distritos, inicio pues de las academias. Y bueno, ya está esperándonos el alcalde del distrito de Mara. Él tiene una reunión importante y no va a tener señal y nos dice pues por favor, a ver si podemos hacer ya la llamada, el contacto para que nos pueda dar mayores detalles también con este inicio. En unos instantes vamos a poder ya ingresar con la comunicación y poder dar detalles, alcances para los niños, como digo, los jóvenes del distrito de Mara. Así es, está el alcalde Alex Roque a esta hora de la mañana para poder darnos información con respecto a este tema. Señor alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días al informativo Villarico y bueno, de hecho que usted tiene ya agendada una visita a alguna comunidad donde no va a haber señal, pero daremos mayores detalles a esta hora de la mañana que están en sintonía con respecto al inicio de estas academias pues que se están dando y en específico el distrito de Mara. Adelante. Muy buenos días, compañera Liz. Igual también saludo a todo el equipo que trabaja en Radio Sur, y asimismo hago llegar mis saludos cordiales a todas las autoridades de la provincia de Cotabambas y más que todo a todas las autoridades de diferentes comunidades de nuestro distrito querido, del distrito de Mara. Bueno, de persona, también desde el momento que hemos asumido el cargo como los primeros autoridades de nuestro distrito de Mara, siempre pensando en la juventud y los niños. Por lo tanto, estamos promoviendo desde hoy día el reforzamiento académico, tanto para el nivel primario, para el nivel secundario, que va a llevarse a cabo en los centros poblados o las comunidades Pampura, Apumarca, Pizacasa, Yuricancha, Mara, Japacasa y Cuyana. Bueno, esto estamos focalizando donde que realmente contamos con las comunidades donde tenemos quizás nivel primario y nivel secundario completo. Por esta vez, siempre identificándonos con los niños, con los jóvenes, que siempre durante la gestión vamos a dar prioridad a los jóvenes, porque ellos lo que necesitan más, lo que es el apoyo, más que todo fortalecer sus capacidades, sus aprendizajes, para que mañana más tarde también sean unos buenos profesionales, buenos técnicos, que nuestro distrito de Mara necesita, que nuestra provincia de Cotabamba necesita, porque solo así también vamos a ver hacia adelante, siempre promoviendo la educación, la cultura, el deporte y asimismo también siempre fortaleciendo las capacidades productivas de nuestros agricultores, de nuestras comunidades. Don Alex, usted como alcalde del distrito de Mara, ¿cuáles son los retos que está asumiendo su municipalidad en esta oportunidad? ¿En qué ejes le va a dar prioridad su gestión durante los próximos años venideros? Sí, bueno, más que todo tenemos brechas a nivel digital en el sector social, en el sector productivo, en la infraestructura, en las vías de comunicación. Y nosotros siempre vamos a dar prioridad, más que todo promover proyectos con proyección social y asimismo también proyectos en la parte agropecuaria, igual también en la parte de infraestructura y también más que todo en las vías de comunicación. Yo sé que tenemos grandes necesidades, problemas o prioridades en cada sector, en cada comunidad, pero siempre en conjunto, trabajando de la mano con todas nuestras autoridades comunales, con nuestros líderes comunales. Yo sé que vamos a priorizar y vamos a trabajar porque en esta gestión sí tenemos que marcar la diferencia mínimamente
de parte de la municipalidad, dejar siquiera un proyecto, una obra ejecutada e inaugurada, como debe ser en cada sector, en cada comunidad de nuestro distrito de Mara, que contamos en total más de 32 a más comunidades. Yo sé que lo vamos a hacer, estamos con toda la voluntad, con todas ganas, con el amor que tenemos a nuestro pueblo, y por lo tanto también nos ha dado esta confianza. Yo agradezco de verdad a mi pueblo de Mara por darme esta oportunidad, y yo sé que somos jóvenes, pero estamos con la capacidad y con la experiencia de demostrar a ellos, porque creo que ya llegó el momento que los jóvenes también debemos encaminar el desarrollo, el destino de nuestro distrito de Mara. Señor alcalde, y bueno, hablando de los jóvenes, efectivamente, de acuerdo a la información que se sigue, pues a través de las redes sociales y también las cuentas oficiales de la Municipalidad Distrital de Mara, se ha hecho convocatoria, entendemos, desde que ha iniciado su gestión y desde el año pasado, a los jóvenes, técnicos, profesionales, para que puedan integrar justamente este nuevo reto de trabajar por el distrito de Mara. ¿Cómo ha sido, digamos, el recibimiento? ¿Han podido los jóvenes, están participando ahora? ¿Cómo ha ido esta convocatoria? Sí, efectivamente, nosotros siempre ha sido el compromiso trabajar con nuestro pueblo, valorar a nuestros hermanos profesionales, valorar a nuestros hermanos técnicos que contamos a nivel del distrito de Mara. Y por lo tanto sí hemos hecho la primera convocatoria y estamos trabajando ya con ellos. Prácticamente ahorita en la planta, en la municipalidad, ya contamos con más de 60 funcionarios, de los cuales el 85 a 90% son los profesionales mareños que estamos componiendo. Yo confío en ellos, yo sé que ellos también van a trabajar por su pueblo, por el amor de su pueblo que sienten, y siempre trabajaremos también así hasta el final, porque creo que primero es nuestro pueblo, y si hay oportunidad laboral, si hay esa prioridad, si hay ese brazos abiertos de parte de su autoridad, ahí estamos, para trabajar con ellos, para contar con ellos, y así estamos sumando poco a poco todos los días, siempre de acuerdo que estamos requiriendo, siempre de acuerdo que estamos ya empezando con las actividades. Por ende, también este curso vacacional hemos también promovido, también dar prioridad a nuestros profesionales del lugar en sector de educación, a nuestros estudiantes que están egresando, que están ya terminando sus estudios superiores. Ellos los que nos va a acompañar en este ciclo vacacional también, porque también ellos tienen también la experiencia, el conocimiento para que puedan compartir con nuestros jóvenes, porque lo primero que apostamos esta gestión es valorarnos entre mareños, mirarnos entre mareños, darnos la mano entre mareños y después entre cotabambinos sucesivamente. Y así estamos apostando por la educación, por la juventud, y así también siempre contaremos con los profesionales de Mara durante la gestión, y porque ellos tienen que también dejar un buen recuerdo, una buena experiencia con su trabajo, con su desenvolvimiento a favor de nuestra población que nos necesita en el distrito de Mara. Señor alcalde, ya antes de finalizar la entrevista, ¿qué cursos o qué especialidades se va a brindar en estas vacaciones útiles para nuestros niños y jóvenes del distrito de Mara? Bueno, con este curso vacacional estamos priorizando lo que es el razonamiento matemático, el razonamiento verbal, lo que decimos matemática y comunicación, tanto en el nivel primario y secundario. Y asimismo también la disciplina del deporte, igual también lo que es la disciplina danza y cultura. Entonces esas 4 actividades se va a reforzar, se va a llevar a cabo en esos centros poblados que anteriormente mencioné, desde Apumarca, Pampura, Collana, Capacasa, Mara, Pizzacasa y Uricancha. Entonces están llamados desde hoy día, estamos saliendo a matricular ya los profesionales que estamos contratando, ellos también ya están llegando van a llegar ya a las comunidades, donde ya van a empezar a matricular hoy día y mañana, desde el día miércoles, y empieza como debe ser el reforzamiento escolar.
Ajá, ahí está entonces el llamado. Reiteremos, señor alcalde, el llamado a todos los padres de familia del distrito de Mara, que efectivamente aprovechemos estas oportunidades. Si bien es cierto, pues no tenemos academias de repente particulares, pero sí la municipalidad está apoyando en este tema de poder darle mayor énfasis en cuestión de educación, que acaba de decirlo usted, y de pronto pues ahora con nuestros niños, jóvenes, adolescentes que tienen esta posibilidad de poder reforzar en conocimientos y también en cuestión de hacer actividad física, están llamados todos para poder matricular. Yo me imagino que deben llevar básicamente su DNI para que puedan matricular. Así es. Efectivamente, no, siempre apostando por los niños, por los jóvenes, y invoco a todos los padres de familia de diferentes comunidades, de todos los sectores, que desde hoy día pueden acercarse a esos centros poblados para que puedan ya matricular a sus menores hijos y asimismo también a los jóvenes estudiantes de secundaria, y ahí estamos nosotros para atenderlo. También quiero quizás invocar o comunicar a todos los presidentes comunales. Desde la semana pasada hemos distribuido oficios de invitación a todos los presidentes, autoridades comunales, para poder llevar a cabo hoy día una agenda importante en el sitio de Mara, porque la gestión nosotros lo que queremos es emprender una gestión participativa, tomar acuerdos, decidir, ver las prioridades y necesidades de cada comunidad en conjunto, para lo cual estamos comunicando a todos los presidentes comunales que de hoy día a partir de las 8:30 de la mañana tenemos la reunión en la municipalidad de Mara, y asimismo también siempre ellos sean también partícipes en las decisiones que vamos a tomar desde la municipalidad. Quizás los demás gestiones no han dado la importancia a las autoridades comunales, pero esta vez sí vamos a trabajar conjuntamente con ellos. Solo así también vamos a tener mejores resultados de las decisiones que vamos a tomar, de los proyectos que vamos a también a priorizar, porque siempre nosotros confiamos en nuestras autoridades. Por lo tanto, no le hago llamado una vez más a todas las autoridades, presidentes de Mara, de diferentes comunidades, que hoy día nuestra reunión es en el teatrín municipal del Palacio Municipal del Distrito de Mara. Perfecto, señor alcalde. En ese sentido, entonces, reiteramos ya para finalizar la invitación a todos nuestros niños para participar en estas vacaciones útiles que organiza nuestra Municipalidad Distrital de Mara. Así es, compañeros de Radio Surfue. Una vez más invocamos a la palaquista Taita Mamacuna Bajaremuques, que Radio Cunta, porque quizás ese es el medio que mayoría que escuchamos en diferentes comunidades. Por lo tanto, la palaquista Bajaremuques con Ampuncha Manta matriculamos un Soanskunata, se reforzamiento pues ya queremos una copa, pues compañero una si quiera compartir una copa, y siempre apostando por nuestros niños y jóvenes. Y la paquista en Caricamo, que señores padres de familia de diferentes comunidades, asociaciones al Centro Poblado Apumarca, Centro Poblado Pampura, Japacasa, Pichacasa, Yuricancha, Mara, Cuyana. Muchísimas gracias, señor alcalde, por habernos atendido esta mañana, y bueno, seguramente tendremos otro espacio, otros momentos para poder seguir hablando de otros temas de importancia pues en el distrito de Mara. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad, hasta luego. Hasta luego. Tu pananchis, 6 de la mañana con 53 minutos, así es, iniciamos este informativo con esta entrevista, pues a pedido del señor alcalde del distrito de Mara, porque había una urgencia, obviamente, poder hacer la convocatoria a toda la población para el inicio de esta actividad para escolar para todos los niños, jóvenes y adolescentes en este distrito. Ahora sí, nos vamos rapidísimo ya, César, a poder dar los titulares y como tiene que ser, pues iniciar este informativo Huillarico, y con un adelanto ahí de entrevista. Así es, amables oyentes, informativo Huillarico y correspondiente a hoy, lunes 16 de enero, año de la unidad, la paz y el desarrollo. 6 de la mañana con 57 minutos. Nuestra frase de la semana. Muchísima atención. Atención. El secreto de tu éxito está determinado por tu agenda diaria. Muchísima atención. Importante planificar, saber qué vas a hacer durante el día. Muchas veces ya para eso existe pues estas agenditas donde se anotan, ¿no? los trabajos que van a desarrollar. Así es que repetimos, el secreto de tu éxito está determinado por tu agenda diaria.
diaria. 6:57. Así es, ahora sí, nos vamos un día como hoy, vamos a recordar en el año, viajamos en el tiempo y vamos a recordar. Un día como hoy iniciamos desde 1829 durante la guerra con la Gran Colombia que reclamaba Jaén y Maynas. La escuadra peruana al mando de don José Boterín y del almirante Martín Guise pues realizan una acción para tomar un puesto enemigo, lo que sería decisivo para la rendición enemiga de 3 días después. Mientras tanto, un día como hoy, ya 16 de enero del año 1911, se realiza el primer vuelo sobre Lima. Juan Biolobucic se eleva pues a 40 metros durante 1 minuto en un avión francés Boeing en el antiguo hipódromo de Santa Beatriz. ¿Qué les parece? Esto aconteció un día como hoy, 16 de enero. En 1911, desde ese momento ya se venía pues este tema de los vuelos, ¿no? 1972, el Perú obtiene el título de campeón de básquet juvenil femenino en los Juegos Bolivarianos. Entre tanto, en el año de 1995, el novelista peruano Mario Vargas Llosa gana el premio de Jerusalén. En 1993, Aeroméxico compra Aeroperú tras la oferta de $54 millones y adjudicarse el 70% de acciones de la empresa. Entre tanto, un día como hoy, 16 de enero del año 1997, muere en Lima el sacerdote Juan Landázuri Rickert, arzobispo de Lima y cardenal del Perú. Asimismo, el 2003, la Municipalidad de Chorrillos clausuró la fábrica de fideos chilena, ¿se acuerdan? Luchetti, por haberse construido en la zona ecológica de los pantanos de Villa, en el sur de Lima. Entre tanto, en el año 2003, Traxtebel renuncia pues a seguir privatizando, a seguir con la privatización de EGASA y EGESUR, debido a las manifestaciones de los pobladores de Arequipa. Y el 2004 se establece la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana, ubicado esto en Loreto. Entre tanto, en el año de 2008, el Perú presenta ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Chile para delimitar la frontera marítima entre ambos países. 2018, en Chile, el Papa pide perdón por los abusos a menores por parte del clero chileno. Esto aconteció un día como hoy. El encuentro con la historia aquí a través de Radio Surfuy, la voz de todos. 6:59 a.m. Nos vamos de inmediato a conocer nuestros titulares para el día de hoy. Vamos con la información en el plano local para esta mañana, 16 de enero, inicio de semana 2023. En el plano local, Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho apertura la Academia Municipal Preuniversitaria que inicia justamente hoy. Para ellos también los jóvenes chalhuahuachinos que estudiaron en los colegios de los distritos tienen la oportunidad de prepararse para ingresar a las mejores universidades del país. 6:58 a.m. aquí en el informativo Huillaricuy. Atención, Tambobamba, nos escuchan los 89.9 de la FM. En el distrito de Mara estamos transmitiendo a través de los 106.3 FM, Radio Surfuy y el informativo Huillaricuy. Nos vamos a Coyurqui. En Coyurqui también estamos a través de la señal de Radio Guaira en los 101.5 FM y en Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui a través de los 97.9 de la FM. Vamos con más titulares aquí en Huillaricuy. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Cotabambas también está organizando vacaciones útiles escolares 2023 en las disciplinas de fútbol y vóley, así como reforzamiento en matemática y comunicaciones para niños del nivel primario, el mismo pues que inicia el día de hoy también. Más información, asimismo la Municipalidad Distrital de Coyurqui convoca a todos los estudiantes de 4º y 5º grado de nivel secundario a también participarse, inscribirse para la Academia Preuniversitaria Municipal 2023. Los interesados pueden llamar al teléfono 984-26-1604. Vamos con más titulares aquí en Radio Surfu y el informativo Huillaricuy, Huayquicuna, Panaicuna, Maconcaruichichu, Caimicasian Huillaricuy, Jacuch, Panachay,
hay informaciones. Cawan, la Municipalidad Distrital de Progreso invita a todos los niños y señoritas, también niños jóvenes entre 5 a 14 años, a formar parte de las vacaciones útiles en las disciplinas de vóley, fútbol. La invitación también son para Récord Concaca en el mismo que se va a iniciar pues el día de hoy, 16 de enero, en todas las localidades, bueno, en todos los distritos, tanto de Cotabambas como también de Grau. Al parecer ya están iniciando las vacaciones útiles, así es que jóvenes a ir temprano a sus clases. 7 de la mañana con 2 minutos. Bueno, en cuanto a Progreso, también se va a desarrollar descentralizadamente en Récord Concaca. Los que están escuchando en Récord Concaca, se va a desarrollar descentralizadamente esta actividad escolar, vacaciones útiles en Progreso y en Récord Concaca. Willas Cañaca Xanquiches. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Akira, también con el objetivo de contribuir con la educación a los niños, niñas del distrito de Akira, en el presente año desarrolla las vacaciones útiles 2023 del 16 de enero al 17 de febrero. Ellos van a participar en comprensión lectora, razonamiento matemático, en los centros poblados también descentralizado, en Patán, en Huancahumuito, en Huancasca, asimismo en Llajua y comunidades también de Mocabamba y Cocha. 7 de la mañana con 2 minutos. Muchísima atención. En el plano regional se viene la información. La agricultura en Apurímac continúa pasando pues por un mal momento. Si primero fue el alza de los precios de los fertilizantes, segundo fue la sequía prolongada. Ahora la granizada viene destruyendo pues hectáreas de cultivos en diferentes distritos altoandinos, preocupando a la economía familiar de los agricultores. 7 con 3 minutos aquí en el informativo Huillaricuy. Más información, así es, los chancas se movilizan hacia Lima, dirigentes pues ultimaron justamente ayer acciones para este viaje. Hay una primera delegación de hombres y mujeres de Andahuaylas que partieron hacia la capital. Huequecuna panaicuna Jacucho Jocas titular Juan Jacucho Jaca región Apurímac Nescapi Chaipiriqui que hacen información. Mientras tanto, pues a raíz de todas estas movilizaciones, mientras tanto el jefe del Frente Policial de Apurímac, el general de la Policía Nacional del Perú, el señor Luis Flores Solís, exhortó a los dirigentes y pobladores que participan en las movilizaciones para que éstas se realicen de forma pacífica y no, en este caso, pues causen hechos, desboquen en hechos de violencia que atenten contra la vida de los ciudadanos, así como también de la policía, así como de la propiedad pública y privada. Muchísima atención, con calma, sin estar causando actos de violencia. Eso es importante. Una protesta es validada por la Constitución, sin embargo, lo que no está permitido son los actos vandalísticos, los actos de vandalismo y también pues lo que viene a ser la violencia. 7 con 4 minutos. Más información, nos vamos hasta la región de Cusco. El aeropuerto reanuda sus operaciones y centros comerciales reabren sus puertas tras varios días de fuertes manifestaciones que dejaron pues un lamentable saldo, como recordamos, de una persona fallecida y al menos medio centenar de heridos. La calma ha retornado poco a poco a Cusco, donde el último sábado se ha reanudado las operaciones en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Entre tanto, en Arequipa detienen a 3 sujetos por bloquear pista y cobrar pase en Caima. Estaban cobrando peaje. La policía informó que eran 10 las personas que estaban bloqueando este tránsito en Caima, pero al ver a los agentes de la Policía Nacional del Perú se escaparon y solo lograron en este caso capturar a 3 en este caso pues implicados en este bloqueo de vías y cobro de peajes. Cuidado con los peajes a ellos que estén cobrando, la policía también los está observando. 7 de la mañana ya con 5 minutos. También en Arequipa manifestantes bloquearon con piedras y tierra, esto en la altura del kilómetro 16 en Yura, la localidad o en la ciudad de Arequipa, impidiendo así el ingreso y la salida de cerca de 300 vehículos, pues los camiones que trasladan desde frutas, verduras hasta materiales de construcción, con este bloqueo no pueden ingresar ni salir en esta ciudad.
7:05 a.m. Entre tanto, el juzgado anticorrupción de Puno declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva de 9 meses en contra de la teniente de la Policía Nacional del Perú, Eva Irene Mamani Choque, quien es investigada por la presunta apropiación de productos que previamente fueron saqueados del supermercado Plaza Vea en la ciudad de Puno. Muchísima atención, se han viralizado fotos de policías empujando estos carritos. Lo que se sabe con certeza es que estos policías habrían estado recogiendo todo lo que los manifestantes han dejado botado en las calles, todo lo que los saqueadores habían hecho. Allá en Puno se han llevado carritos y de ahí no han dejado botado, entonces han tenido que ir recogiendo y llevarlo a la delegación, a la comisaría, para que se pueda hacer el acta correspondiente. Bueno, pero mal informan muchas veces a través de las redes sociales, toman fotos, miren los policías llevándose, están saqueando. No, estaban recogiendo todo lo que habían dejado pues estos saqueadores, estaban haciendo una limpieza y bueno, les han tomado las fotos y lo están usando de mala forma. Mucho cuidado con las redes sociales, muchas veces nos dejamos sorprender por información falsa. 7:08 a.m. Por eso es que justamente este juzgado pues ha declarado infundado este tema. Y seguimos en Puno, alimentos suben hasta en 100% y mercados pues están desabastecidos por estas protestas. Los centros de abastos que están desabastecidos en gran parte presentaron poca afluencia de público en horas de la mañana de ayer y los pocos comerciantes pues que vendían tenían precios elevados. A su regalado gusto también dieron los precios en diversos productos como verduras y frutas. Bueno, de hecho que no solo en Puno ocurre esto está ocurriendo pues casi en todo el sur. El gas se ha subido también tremendamente. Afecta a la economía familiar de muchas personas que viven del día al día. Durante la pandemia se dio también pues una escasez de productos. Muchas personas decían, oye, pero ¿por qué no compran? Y se guardan productos, ¿no? Y lo que salió a la luz, Liz, después de una investigación, es que muchos peruanos, muy pocos, tienen la posibilidad de refrigerar sus alimentos. Muy pocos cuentan con una refrigeradora, por lo que no pueden comprar, para la semana. Tienen que comprar para 1 o 2 días y de ahí volver a salir a comprar. Entonces, ahí se daba un problema de que el poder adquisitivo de muchos peruanos está ligado a su trabajo día a día, ¿no? Y si un día no trabaja o 2 días no trabaja, no come. Mucho pasa esto aquí en nuestra ciudad, en la ciudad del Cusco, en la ciudad de Abancay, donde muchos taxistas, de repente personas que están ligadas al transporte, están perdiendo ingresos económicos y también los mercados se están desabasteciendo. Usted no trabaja, los precios se suben, el gas se sube. Finalmente, ¿qué va a pasar? Pues, ¿de dónde va a sacar sustento para su familia? Porque sus niños tienen que pagar con su barriga vacía todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Son cosas que hay que reflexionar. Claro, y los niños no entienden la situación en la que estamos yendo. Ellos necesitan alimentarse, ellos no entienden en lo que estamos haciendo. 7:08 a.m. Vamos con la información en el plano nacional. Gobierno declara el estado de emergencia en Callao, Lima, Puno y Cusco. La medida regirá a partir de ayer, ya rige en realidad, que en el contexto de las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte, se ha decretado también el estado de emergencia por 30 días en las provincias de Andahuaylas, departamento de Purímac, Tambopata y Tahuamano, esto en Madre de Dios, así como también el distrito de Totora, esto en Moquegua. Además, en las carreteras Panamericana Sur, Carretera Panamericana Norte, Carretera Central, Corredor Vial Sur, Purímac, Cusco, Arequipa, Corredor Vía Interoceánica Sur. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:10. Vamos con más titulares en el plano nacional. Y el gobierno ha nombrado a nuevos cónsules generales del Perú en Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina. Las designaciones se dieron en los consulados generales, por ejemplo, de La Paz en Bolivia, en Machala, Ecuador, en Medellín, Colombia y también pues en Mendoza, Argentina. Las normas llevan pues la rúbrica de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Ana Cecilia Gervasi.
Más información en el plano nacional. Encuestas desaprueban a Dina Boluarte 71% y al Congreso 88%. La presidenta de la República, Dina Boluarte, y el Congreso continúan justamente con una alta desaprobación de acuerdo a las encuestas realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos y también asimismo Ipsos Perú. Bueno, ahora sí, recién muchos dicen, ahí está las encuestas, ahí está, pero en las anteriores encuestas, ¿quién creía? O sea, no, esas encuestas son manejadas, no, esas encuestas, ¿quién dice la verdad en esas encuestas? Ahora que, digamos, las encuestas está dando pues la opinión casi a un grupo poblacional político, ahora dicen, sí, esas encuestas, ¿ves? Ya ves, las encuestas están diciendo ¿no? La en algunos momentos dicen que sí, dice la verdad, en otros momentos dicen que no dice la verdad. Siempre buscamos nuestra conveniencia. Pero ¿no? ahí están las encuestas. En realidad, sí, me parece que sí hay un alto nivel de desaprobación de lo que viene a ser ahora, pues, la presidenta de la República y también del Congreso. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. La presidenta Dina Boluarte, y no nos dejemos engañar, ha sido elegida dentro de una plancha presidencial en las elecciones generales anteriores. Estuvo al lado del señor Pedro Castillo, se votó por una plancha, en este caso, pues, electoral. Y tenemos que ser conscientes de que, pues, los peruanos mismos hemos colocado a esta señora, ¿no?, en la presidencia. Y que no vengan a decir muchos en las manifestaciones, he escuchado, nosotros no hemos elegido a Dina Boluarte. Pues sí lo has elegido. Cuando tú has votado por un presidente y por una vicepresidenta. Incluso son dos vicepresidentes. En este caso, en la primera vicepresidencia estaba la señora Dina Boluarte. En la segunda vicepresidencia estaba el señor Vladimir Cerrón, que por una sentencia que ha tenido este señor ha sido desestimado, ha sido tachado. Ahora, el Congreso de la República también lo hemos elegido nosotros, mal que bien se ha elegido en votación. Y lo que resume este Congreso, estos 130 congresistas o 120 que están sentados en un curul en el Congreso, es pues un resumen, una síntesis de nuestra sociedad peruana. Queramos o no queramos, es una síntesis de nuestra sociedad peruana. Lamentablemente así está nuestra sociedad peruana y muchas veces tenemos que ser conscientes y tenemos que ser, en este caso, responsables con lo que nosotros hemos elegido. Se vienen otras nuevas elecciones. Vamos a elegir mal y después vamos a decir cámbienlos, y así no vamos a poder trabajar, así nuestro país no va a poder salir adelante. Imagínate, Liz, en este último año, ¿cuántos ministros hemos tenido? Claro. A cada rato, cambio de ministro. ¿Y usted cree que en el sector agricultura, cambiando a cada rato de ministro, se va a dar una solución? Vamos a repotenciar nuestra agricultura? En el sector educación, ¿vamos a mejorar nuestra educación? Si al día siguiente, después de un mes o después de una semana, se cambia pues al ministro de educación, ¿dónde están las políticas de educación? ¿No? Las políticas de educación tienen que ir de mediano a largo plazo, no en corto plazo. No vas a encontrar ningún tipo de cambio en un corto plazo. De mediano a largo plazo, entonces tenemos que buscar ministros que representen y que trabajen pues por nuestro país. Más información en el plano nacional. Colectivo Peruanos por la Paz invocan al diálogo y cese de la violencia. En un comunicado, el colectivo enfatizó que si bien hay diferencias ideológicas en el país, se pueden establecer acuerdos a través del diálogo y la concertación. 7 de la mañana con 14 minutos. El ministro de Energía y Minas del MINEN indicó ayer pues que más de 1 millón de familias en todo el país accederán al balón de gas licuado de petróleo a un menor precio gracias al programa Vale de Descuento GLP, que permite un descuento de 25 soles. Bueno, este es un paliativo que está dando el gobierno frente a esta crisis que se está suscitando en nuestro país. Ahora sí, nos vamos a la información en el plano internacional. ¿Y qué pasa en otros países? En Nepal, escuche bien, hallan 68 cadáveres tras accidente aéreo con 72 pasajeros a bordo. El vuelo procedente de Katmandú, la capital de Nepal, pues se estrelló cerca de Pokhara, una ciudad en el centro del país que es un paso importante para peregrinos y montañistas extranjeros.
7:16. Entre tanto, en México se hace vigente la prohibición del consumo de tabaco en espacios públicos. México se suma a los países que han endurecido las leyes a favor de la protección de la ciudadanía frente al consumo de tabaco. La medida fue elogiada por el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Más información en el plano internacional. Gastos, escuche bien, gastos de Bolsonaro con tarjeta presidencial, pues asombra a Brasil. Son más de $21,000 en un modesto restaurante. Casi $11,000 en una pastelería al día siguiente. Y de la boda de su hijo. Y unos $1,700 en una heladería. Los gastos del exmandatario Jair Bolsonaro con la tarjeta de crédito presidencial ha asombrado pues a todo Brasil. Este señor sí que comía bien, ¿ah? Son más... ¿Qué tal helados, no? De $1,700. $1,700, postres en valor de 11,000 soles, bueno, en fin, bueno, eso se tiene que investigar porque tampoco no podemos pues derrochar el dinero de los contribuyentes. Pasa en Brasil, pasa en Ecuador, pasa en muchos países. El tema de la corrupción es un tema que tiene que ser repudiado, pero también tenemos que saber elegir bien pues a nuestros gobernantes. 7:18. Vámonos hasta Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? El señor Evo Morales señala que demanda pues de Perú en su contra no tiene pies ni cabeza. El exmandatario boliviano usó sus redes sociales para indicar que esta medida en su contra está dispuesta por el gobierno de Dina Boluarte, busca ocultar un genocidio en el Perú. Eso es lo que manifiesta el señor Evo Morales. Bueno, alguna vez un mandatario o una representatividad española dijo, señor, cállese la boca, ¿no? Entonces, mejor en estos momentos, señor Evo Morales, no es pertinente que usted intervenga en la política del Perú. Esa es mi opinión personal. 7:17. Más información, nos vamos con la información deportiva. Bueno, ayer FBC Melgar ha presentado su plantel en la tarde rojinegra. El director técnico Pablo Lavallén pues aseguró que en la previa justamente Melgar buscará ser protagonista en la Liga 1, como dice en la Copa Libertadores de América 2023. Vamos a ver qué está pasando en el cuadro del Universitario de Deportes. Universitario de Deportes cayó 3-2 ante Ñublense en amistoso internacional. Pese a los goles de Varela y Herrera, Universitario de Deportes no pudo evitar el traspié frente al Deportivo Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún Arenas. Este partido pues es importante para la preparación del cuadro crema frente a lo que viene a ser el campeonato, los campeonatos que va a afrontar durante el 2023. Mientras tanto, con doblete de Castillo, Cristal se impuso a Tolima y pues logró triunfo en la tarde celeste. La tarde celeste se ha convertido en la presentación soñada. Cristal derrotó con una excelente actuación al conjunto de Tolima por 2-1. 7 de la mañana con 19 minutos y nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos para ampliar estas y otras informaciones. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, caída que pesquero 5 de la tarde, manta. Papata, abas con la carpus, hay que tirar con el kilo, con la asnapato, perdona, con la checa, con el chata, un contacto, a la checa, pilaramos. Que comunidad de Manta, Bajaricamillán, Pairante, tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa un gay chiquín con parte alta, Zamboa, Baniscati, hasta casi que ello. Entonces, que ya pan, que ya han casi sinigo papata sinuat awas ya pan proke pemapar ya pan afistea punjay panokat suakari kami radio de. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. 7 de la mañana con 21 minutos y nos vamos rapidísimo para poder desarrollar la información en esta mañana hasta el distrito de Chalhuahuacho. Está Cindy y Roque en el teléfono para que pueda darnos información de este distrito y de la provincia de Cotabambas. Cindy, muy buenos días, bienvenido. Por el pase, desde aquí un saludo a ustedes quienes están en cabina y muy buenos días también a todos los radio escuchas aquí pues reportando desde el distrito de Chalhuahuacho, resumen informativo de Cotabambas. Bien, amplían plazos de los procesos de evaluación docente y directivos en Apurímac ante la crisis social y política que se vive en varias regiones, sobre todo en el sur de nuestro país, pues por petición de la SUGEL y de la Dirección Regional de Educación, el Ministerio de Educación ha decidido ampliar los plazos de diversos procesos de evaluación. La evaluación del desempeño de los directivos a cargo de los comités de evaluación se han ampliado hasta el 2 de marzo. Por otro lado, la evaluación nacional de concurso de ascenso docente se reprogramó hasta el domingo 22 de enero. Asimismo, el concurso de acceso para cargos directivos y de especialistas se ha aplazado hasta el lunes 23 de enero. Bien, por otro lado, pues las granizadas afectó varios cultivos en la región de Apurímac, ¿no? La agricultura en Apurímac continúa pasando por un mal momento. Si primero fue el alza de los precios de los fertilizantes, segundo fue la sequía prolongada, ahora las granizadas vienen destruyendo hectáreas de cultivos en diferentes distritos altoandinos, ¿no? Bien, en la comunidad pues del distrito de Huancaray, provincia de Andahuayla, se registró este fenómeno meteorológico causando serios daños en los sembríos. Bien, por otro lado, hoy inicia ya la Academia Municipal Preuniversitaria, inicia un nuevo ciclo del 16 de enero, ¿no? Los jóvenes de Chalhuahuacho egresados de educación secundaria tienen la oportunidad de prepararse para ingresar a las mejores universidades del Perú. Bien, entonces vamos a tener varias categorías el día de hoy en esta academia. No te pierdas, por favor. Entonces, desde hoy día va a ser la Academia Municipal Preuniversitaria, ¿no? Donde ustedes pueden ingresar a través de la página web de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y poder inscribirse. Bien, o también pueden entrar al Facebook de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y de esta manera poder inscribirse. Recordemos que la sugerencia de desarrollo, pues, está a cargo de ello, ¿no? Para ello podemos dar un número de contacto al 980-814-407, 980-814-407. Vamos a tener contacto más adelante también durante el transcurso del desarrollo de las noticias con el sugerente Richard, ¿no? Quien está también a cargo de ello.
¿no? Así es. También, por otro lado, tenemos ya nosotros uno de los participantes de esta academia preuniversitaria, el organizador, ¿no? Al profesor Ciprián Sama. Vamos a contar con él en estos momentos y que nos cuente su participación también en la Academia Preuniversitaria. Bien, muy buenos días, profesor Ciprián. Por favor, la participación que va a tener en esta Academia Preuniversitaria que la Municipalidad Distrital de Chalahuacho está ya convocando a todos los alumnos. Señorita, buenos días. Mi nombre es Ciprián Sama, yo soy parte del equipo de desarrollo social de la Municipalidad Distrital de Chalahuacho. Justo en este periodo, en esta gestión con el profesor Iván, hemos programado pues desarrollar con una academia, para lo cual se ha contratado una academia de Cusco, Isaac Newton, lo cual pues va a dictar, es una academia preuniversitario. Estamos haciendo llamado a los alumnos de cuarto grado, quinto y a los que han egresado. Y la academia pues está organizándose por grupos de diferentes carreras, por lo tanto hoy día se inicia y invitamos a todos los estudiantes del distrito de Chalahuacho con prioridad. Así es, a las 8 en punto nosotros estamos aperturando la academia en el Colegio Gran Amauta. Las inscripciones se han realizado por virtual, así también aquí en Desarrollo Social, así presencial. Y vamos a seguir también matriculando toda esta semana, inscribiendo. Entonces, pues invitamos a nombre de la gestión que participen. Nosotros estaremos esperando con Academia Isaac Newton en el Colegio Gran Amauta. ¿Usted está, qué exactamente viene a hacer, no qué pieza de esta preuniversitaria, de esta academia? Como coordinador, como trabajador en el desarrollo social, y nosotros estamos encargados directamente pues contratar, pues garantizar la participación y el local, todo eso. Y pues también tenemos nuestro sugerente de desarrollo social, licenciado Richard, con él también quizás de repente un poquito más detalles pueda aclarar. Así es. Muchas gracias, señor Ciprián. Bien, ahí teníamos las declaraciones entonces nosotros de señor Ciprián. Bien, por otro lado, nosotros también tenemos contacto ya con el licenciado, como lo mencionó, Richard Dan Bayona, quien es su gerente de desarrollo social, quien nos va a explicar también acerca de esta convocatoria, ¿no? De esa academia preuniversitaria. Muy buenos días, licenciado. Bienvenido a Radio Surfi. Muy buenos días a todas las hermanas y hermanos del distrito de Chalahuacho. Soy el licenciado Richard Bayona, su gerente de desarrollo social de la municipalidad de Chalahuacho. Como bien lo mencionaba nuestro colega Ciprián, hay un esfuerzo conjunto, ¿no?, de esta gestión para que la municipalidad de Chalahuacho, a través de la Sugerencia de Desarrollo Social, implementen la Academia Preuniversitaria Municipal Ciclo Verano 2023. Que tiene como finalidad fortalecer y formar las capacidades de nuestros jóvenes y adolescentes de nuestro distrito de Chalahuacho. La academia está dirigida a todos los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria, pero también a los alumnos egresados de colegio que pueden tener la oportunidad de ser parte de esta academia y poder ingresar a las mejores universidades del Perú, ¿no? Entonces, esta vez se está considerando tomar los servicios de la Academia Preuniversitaria Isaac Newton, que es una academia de prestigio a nivel de la región de Cusco, que tiene docentes calificados. La academia tendrá una jornada intensiva cada día de 9 horas, donde los estudiantes ingresarán a las 8 de la mañana y saldrán 7 de la noche. Obviamente con 2 horas de descanso, 2 horas para que puedan consumir sus alimentos, los almuerzos, y de ahí puedan continuar con esta academia, que es intensiva, y la idea es fortalecer las capacidades de los chicos con todas las técnicas que merecen para que puedan ingresar a las universidades e institutos pedagógicos. Me llama la atención mucho, y es que diario va a ser entonces la enseñanza durante las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Durante ese lapso de 2 horas de almuerzo refrigerio, la municipalidad le otorgará de repente estos refrigerios, o ellos tendrán que ir a sus respectivas casas o traer de repente su refrigerio.
Sí, las 2 horas de receso o las 2 horas de almuerzo, cada alumno tendrá que ir a su casa para que puedan consumir sus alimentos. Como lo repito, la academia es intensiva de 8 de la mañana hasta la 1, con corte de 2 horas de almuerzo, donde los chicos tendrán que ir a sus casas para que puedan almorzar y de ahí retornar para que puedan continuar con la academia de 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y también respecto a los materiales, ¿se les brindarán los materiales o ellos también tendrán que tenerlos, de repente también traerlos ellos mismos, ¿no? Los materiales lo va a brindar la academia, es parte del convenio que se tiene. Ellos van a traer textos separatas, copias especializadas por grupo. Quiero mencionarte que son 4 grupos los que se han aperturado. Son grupos, por ejemplo, del área A, que es Ingenierías y Ciencias Básicas, donde se tocarán temas o se dictarán asignaturas como aritmética, álgebra, física, química, geometría, trigonometría, competencias comunicativas. El otro grupo, que es el grupo B, que son Ciencias de la Salud y de la Vida, que también dictarán cursos de aritmética, álgebra, física, química, biología y competencia comunicativa. Y el otro grupo, que es el del área C, que son ciencias empresariales, donde se tocarán cursos o asignaturas como es competencia comunicativa, aritmética, álgebra, historia, geometría, economía y física, educación cívica, mejor dicho. Y también en el área D, que son ciencias sociales, donde se tocarán asignaturas como competencia comunicativa, aritmética, álgebra, historia, geometría, filosofía y lógica y educación. Entonces, con estos 4 grupos estamos cubriendo porque los alumnos puedan elegir la carrera donde ellos se sientan mejor. Claro que anteriormente ha habido una evaluación pedagógica para ver dónde pueden ellos estar o qué carreras son las que van a poder participar, ¿no? O estar. Hasta el momento, ¿cuántos inscritos tenemos? Hasta el corte del día sábado en la tarde hemos tenido más de 70 inscritos, ¿no? Entonces se ha creado un link, una plataforma digital donde los jóvenes puedan inscribirse y no tanto venir, y los que no puedan inscribirse virtualmente pueden venir también a la sugerencia y ahí pueden tener el formato físico donde puedan, pero la idea es dar el acceso de información, el acceso de la inscripción a todos los jóvenes de nuestro distrito, ¿no? Bien, entonces vamos a repetir qué categorías tenemos, también dónde se está realizando esta academia municipal preuniversitaria y pues hasta cuándo también van a poder inscribirse nuestros hermanos chalhuachinos. Bueno, como fecha límite para la inscripción estamos dando hasta este viernes de esta semana, ya que vemos que algunos alumnos fueron de viaje, salieron por cuestiones laborales, pero están retornando a nuestro distrito, entonces pueden inscribirse hasta este viernes, ¿no? Tenemos toda esta semana para poder inscribirse y repito, las áreas que se están aperturando, las 4 áreas, el área A, que es Ingenierías y Ciencias Básicas, área B, Ciencias de la Salud y de la Vida, área C, Ciencias Empresariales, área D, Ciencias Sociales. Y la academia se va a realizar... ¿Dirigido para estudiantes de 3º, 4º y 5º de secundaria y también alumnos que han egresado o han terminado el colegio. La academia, y gracias al apoyo de la directora de la institución educativa Gran Amauta, quien nos está brindando las aulas y los ambientes donde se pueda realizar, para que se pueda realizar esta academia y sea todo un éxito, ¿no? Así es, muchas gracias. Entonces, aquí al licenciado Richard Dan Bayona por la entrevista. De repente, algo más que agregar para nuestros hermanos chalhuachinos. Creo que viendo un poco la información de nuestro distrito en el tema educativo, es la primera vez que se hace una academia preuniversitaria municipal para brindar servicio de reforzamiento académico para estudiantes que están egresando secundaria, y creo que es una gran oportunidad que no deben dejar pasar, y creo que los papás también están contentos que haya este servicio educativo, y vamos a mejorar desde desarrollo social los servicios educativos, los servicios municipales, los servicios de salud, especialmente a población vulnerable como son ancianos, personas con discapacidad, mujeres abandonadas, población infantil, y nuestro trabajo es arduo, pero lo hacemos con mucho cariño y creo que hay mucho que hacer todavía con nuestro distrito, y creo que esta gestión empieza. El profesor Iván nos ha recomendado que tengamos que trabajar conjuntamente con la población
y buscando un desarrollo conjunto. Entonces, nuestro señor alcalde está comprometido con su población y creo que esta iniciativa de la academia es el inicio y lo dice cómo va a ir esta gestión municipal. Muchas gracias. Así es, muchas gracias entonces al licenciado Richard Bayona, quien nos ha brindado esta entrevista acerca justamente de la Academia Municipal Preuniversitaria. Ya saben, queridos oyentes, entonces ustedes podrán entrar a la página de la municipalidad, ahí encuentran un link también para poder inscribirse y de la misma forma en la página de Facebook. Bien, muchas gracias, Liz, colegas, por el paso. Informó para ustedes la licenciada Cindy Roque Maldonado desde el distrito de Chalhuahuacho. Muchísimas gracias, Cindy. Muy buenos días. 7 de la mañana ya con 35 minutos. Muchas gracias por la información a Cindy Roque desde el distrito de Chalhuahuacho, dándonos estos detalles también con respecto a este inicio de actividades académicas que se están dando en las diferentes municipalidades que están encabezando, haciendo llegar pues este espacio para todos los jóvenes, los estudiantes, los niños, quienes en estos meses de vacaciones tengan que ocuparse efectivamente reforzando sus conocimientos, y por otro lado también los jóvenes preparándose para poder buscar un cupo allí en los institutos, en las universidades de nuestro país, y por supuesto también actividades deportivas que estarán desarrollando a partir de hoy en diferentes distritos de nuestra provincia de Cotabambas, así como también la provincia de Grau, de acuerdo a la información que tenemos en el distrito de Progreso y Récord con Caja también están desarrollando esta actividad importante. 7 de la mañana con 36 minutos, y de hecho que hacemos el llamado y la convocatoria a todos los padres de familia. Hay que interesarnos un poco más en nuestros hijos, hay que llevarlos para la inscripción, y pues efectivamente ahora los jóvenes tienen la facilidad de poder ingresar a las redes sociales y también a través de ello hacer la inscripción correspondiente. Claro, los jóvenes ahora manejan mucho mejor que un adulto las redes sociales. Hay diversas redes sociales, entonces aprovechen, hermanos. Panaykuna kay Chalhuahuacho hupi qhawarichiña qallarinqaña kay academia kasanriki kasan Mara, Tambobamba, Chalhuahuacho, Coyñurki llipin municipalidades provincial, distrital nisqakuna paykuna ñawpaqman aparicianku kay academias nisqata. Entonces waynasipaskuna wawakunapis riki richis chaypi kasanriki oportunidad mayninpi kasanriki también artes, kasan danza, música, mayninpi kasan fútbol, vóley, kasan riki kay conocimientos, matemática, comunicación, chaykunata riki wawanchiskunata riki tanqarina yachachina chaykunata riki allinta purinankupaq, allinta kay desarrollo nisqata riki mas arinankupaq. Hinapis wayqikuna panaykuna riki kasan riki kay oportunidad nisqa riki. Entonces wawakuna riki rinanku kay kasan riki manan kay tiempota perdespa riki purinankuchu, chaymi kasan riki kay waqhariku. Un temita también importante para recordar a nuestras madres de familia, a nuestros padres de familia, es que no necesariamente la educación de nuestros niños pues va a ir ligado netamente a matemáticas, netamente a comunicación. Joaquín Kunaya ni que tan carparinco chayman riki, ay que manan, vas a entrar a academia, pero vas a hacer comunicación, matemática, química. No, pues no solo es eso la formación de un niño. La formación del niño, sí, hay formación cognitiva que tienes que enseñarle durante el ciclo regular, a ayudarle a que entre a matemática, comunicación, en fin. Pero también hay que desarrollar las habilidades blandas. Danza, de repente tu hijo no es buen matemático, no va a ser un buen científico, pero va a ser un gran artista, ¿no? Entonces hay que ayudarle pues a desarrollar eso, el tema artístico, danza, fútbol, deporte. Y sobre todo en las vacaciones hay que permitir que el niño se recree un poco para que vuelva con fuerza pues a el colegio o a la escuela en su momento. 7 de la mañana 39 minutos. Imawan Pasasunchis Panachay. Bueno, ese fondito pues nos llama, de hecho, a poder tomar atención en cuestión de la salud. La salud es importante, y los lunes, a través de Informativo Villarico, iniciamos la semana con la orientación en cuestión de salud. Desde el Centro Médico Antahuasi está ya Charlotte Izquierdo, nutricionista, para darnos pues esta mañana orientación en cuestión de salud. Charlotte, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días con ustedes y a todos los oyentes. Bueno, el día de hoy, como mencionabas, la salud es muy importante. Vamos a tocar un tema
fundamental y un tema del que muchos no tenemos la información completa, ¿no? Hoy vamos a hablar del riesgo del consumo excesivo de azúcares. Ahora, ¿por qué es importante saberlo? ¿Por qué? Porque ya se están viendo muchos casos graves en niños, en adolescentes. Entonces es importante conocer qué significa el azúcar en nuestra alimentación. Primero tenemos que tener en cuenta que el azúcar es un carbohidrato simple. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a aportar calorías, pero calorías vacías, no me aporta ningún nutriente, no me aporta minerales, no me aporta vitaminas, no me aporta proteínas, solo me aporta energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me excedo en esta cantidad de calorías, ¿no? Me va a generar obesidad, enfermedades del corazón, ¿no? Diabetes tipo 2. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La Organización Panamericana de la Salud ya nos ha dicho que el azúcar no es un nutriente esencial, no lo necesito consumir, no tengo que adicionarlo a mis comidas. ¿Por qué? Porque ya hay alimentos que lo contienen, ¿no? Y son alimentos que no necesariamente son dulces, ¿no? Las frutas, las verduras, por ejemplo los panes, los embutidos ya tienen azúcar, y si yo adicional le agrego cucharaditas de azúcar a mi bebida, estoy aumentando la cantidad o el requerimiento de azúcar que mi cuerpo necesita. También hay estudios que me muestran y nos dicen a todos que el azúcar me genera adicción, inclusive adicción mucho más fuerte que las mismas drogas sintéticas, ¿no? ¿Por qué? Porque adicional la tenemos cerca. En nuestra mesa hay un pomo de azúcar, vamos al trabajo, hay un pomo de azúcar, en todos lados hay azúcar. Entonces, si yo quiero dejarla, voy a encontrarla en cualquier lado. Y obviamente esa adicción me va a generar ansiedad, ¿no? Me puede traer problemas de sueño, por eso es recomendable que cuando uno va a descansar no consuma azúcar. ¿Por qué? Porque me va a activar, va a alterar mi concentración, ¿no? En el caso de los niños, cuando los niños van a fiestas infantiles y consumen dulces, corren como locos debido a que la cantidad de azúcar que han consumido es demasiado alta, ¿no? Además, esto me va a generar caries dentales también, ¿no? Entonces, por eso es fundamental controlar esa cantidad de azúcar, ¿no? Porque me puede generar estrés, ansiedad, inclusive hasta depresión, ¿no? Problemas hepáticos. También afecta nuestra memoria y nuestra concentración el exceso de azúcar, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, como les decía, es importante reducir el consumo de azúcar agregándole a nuestras bebidas, porque ya hay alimentos que lo contienen, ¿no? Por ejemplo, el pan, les mencionaba las salsas, los embutidos. Si nosotros leemos en la parte posterior de mi alimento, en los alimentos envasados, tenemos que fijarnos siempre en la cantidad de azúcar que dice en la parte posterior, ¿no? O en la lista de ingredientes, el primer ingrediente es azúcar. ¿Qué quiere decir? Que tienen más cantidad de azúcar. Por ejemplo, estas bebidas, estos Nesquik, Milo, ¿no? Que a veces le damos a nuestros hijos con la leche, el primer ingrediente, en lugar de ser cacao, que es lo más importante, es azúcar. Entonces tiene más azúcar que cacao. Y eso le estamos dando a nuestros niños, entonces los hacemos adictos a consumirlo, ¿no? Por eso es importante que en los primeros años de edad a los niños no se les dé azúcar, ¿no? Todos los alimentos tienen que estar simples para que ellos adapten su paladar a no consumir tanta cantidad de azúcar. Y ya cuando ellos sean mucho más grandes, tomen la decisión de agregarlo, ¿no? O agregar en pocas cantidades. Adicional, ¿qué me puede generar el consumo de azúcar? Problemas en la piel, ¿no? ¿Por qué? Porque estos me van a promover la inflamación, aumentan el riesgo de sufrir problemas dermatológicos como es el acné, la rosácea, y sobre todo en personas que son propensas a esto, a tenerlo. También me genera dificultad para saciar el hambre. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que segrega el páncreas y esta permite que el organismo aproveche la glucosa en forma de energía. Si una persona ingiere demasiada azúcar, el páncreas va a generar mucho más insulina. ¿Y qué pasa? Cuando hay mucha insulina en nuestro cuerpo, me va a alterar la regulación del apetito. Quiere decir que voy a tener más hambre, a pesar de que ya he consumido alimentos. Pero como estos eran altos en azúcar, obviamente mis hormonas se alteraron y no me voy a sentir saciado. También me habla del Alzheimer, ¿no? Y esto va muy generado al tema de la diabetes.
cuando una persona ya tiene una diabetes, aumenta las probabilidades de sufrir un deterioro cognitivo, ¿no? Entonces ya viene el tema de las demencias en el caso de estas personas, se empiezan a olvidar y se acrecenta el tema del Alzheimer. Entonces, no es solamente un tema de obesidad, no es solamente un tema de diabetes, sino otros temas mucho más fuertes, ¿no? Como podemos ver el acné, como podemos ver el tema de la saciedad, nunca estoy lleno a pesar de que siempre estoy comiendo, ¿no? El problema de la memoria, en el caso de los niños, las alteraciones en la concentración, ¿no? Se pueden olvidar. Entonces, el tema es mucho más fuerte y por eso es importante conocer cuáles son los efectos negativos del consumo, el excesivo consumo de azúcar. Muy bien, eso sería todo por parte del área de nutrición. Perfecto. Esto es importante también hablar acerca del consumo del azúcar. ¿Hay alguna manera de repente de que prevenir o desgastar, si es que una persona consume mucho azúcar, de repente por ahí ir quemando este azúcar? Sería lo ideal que acompañado de estos consumos excesivos hagamos actividad física para poder gastar esas energías que hemos consumido, ¿no? Y no estén en mi cuerpo navegando el azúcar, sino que se utilice como energía verdaderamente. Entonces sería bueno que hagan actividad física, no deporte, y también a través de manera mental, ¿no? Leer libros, hacer pupiletras, crucigramas, ¿no? Que me generen un gasto energético, no solo físico, sino también mental, para poder utilizar esa energía en exceso. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a nuestros amigos del Centro de Salud de Antahuasi por la información. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos a recibir rapidísimo la llamada del profesor Aquiles Abarca, que a esta hora de la mañana nos está llamando desde la capital de la provincia de Cotabambas, Tambobamba. Profesor Aquiles, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señorita Liz. Bueno, pues aquí en Tambobamba, solcito, bueno, es matador. A diario el sol está cayendo con más fuerza. Bueno, señorita Liz, bueno, tenemos comentarios, ¿no? El día jueves 12 del presente mes asumió pues el cargo de gerente de la subregión de la provincia de Cotabambas, el ingeniero William Bello Calderón. Bueno, él es tamobambino, este ingeniero, ya tiene experiencia, ya en anteriores oportunidades ya asumió la gerencia de la subregión. Bueno, parece que le va a ir bien la gestión. Le deseamos suerte en la gestión durante el cargo que asuma, porque también pues son cargos de confianza y no es duradero cargos de confianza, cualquier cargo de confianza, ¿no? Por otro lado también, por otra parte, ¿no? Aquí en Tambobamba más que todo, la granizada, la helada, la sequía, el paro nacional, todo esto afecta a la agricultura, a la ganadería, al trabajo, al comercio, por último a la vida social. Todo nos afecta en este loco mundo, paisanos cotabambinos, no sé qué es lo que vamos a hacer, no sé qué es lo que estamos cometiendo más que todo en nuestra provincia de Cotabambas para que de esta manera nos caiga el castigo pues en toda forma. Y bueno, es bastante preocupante pues este paro. Hay anuncios, hay comentarios de que vamos a tomar tal empresa, que esto, aquello, pero no sé, señores, pareciera que no lo pensamos con nuestra cabecita, creo, porque tenemos que pensarlo bien para realizar cualquier actividad, más que todo, paros, huelgas, todo también. Mala suerte para los nuevos alcaldes que asumieron el primer día del mes de enero para esta gestión de 2023, no a más. Y yo digo mala suerte, ¿por qué? Porque si vamos a estar toda una vida con paro más paro, entonces no va a haber dinero en las municipalidades, en nuestra provincia más que todo, como también a nivel nacional, en la región de Apurímac, todo,
porque todo esto afecta a la empresa minera. Ya se cortará cano minero, las regalías, y con qué dinero, por más que quisieran realizar diferentes obras o ya lo tienen programado, lo van a ejecutarlo pues los alcaldes en nuestra provincia de Cotabambas. Todo se acortará, no habrá, y todo eso es preocupante. Bueno, yo pienso como ciudadano que, bueno, busco desarrollo en nuestra provincia de Cotabambas. Por ahí es mi preocupación, señorita Liz. No sé qué vamos a hacer. Todos estos comentarios lo hago porque según a mi pensamiento, según a mis ideas propias, señorita Liz. Y me llaman pasado así antes causa cuidado que hay país que Texemuyuntin Perú suyo lactantes ocupe para kunaps que yuyantas hinallatas caja que yuyantas caja chichte tojarachi puntamubamba lactata alintapune llegaman casa llegaman Europa y llegaman paruñatas bueno y me imana problemas que yuyan y mamantos riki gatun camayo pues castigo tapachiman castigo seguramente manacha viran alin chukachen Chaychari creen que cansa hatun kamerni se chayta no caps pensar en umayon runa kainipe Cotabambino kainipe tamo bambino kainipe lacta masikuna que mandari marishanari que nalataste que parukuna kastenka y me mandari me que musian mana ya ojo cancho ni trabajo pas trabajas cancho ni comercio bueno si alguna afectabantes entonces kunan muso alcalde kuna pagri Ima obra pas bueno ya ofrecer kurankunya kampanyanku pikai ruasung wakta ruasung komunidad kunapipas distrito kunapipas pero kan kaca alin chay hatun songkonku kan kaca chay bueno kay kuna kay programarikus kanko pero manata kol kan kacheri ima kol levanta ima tanya ruaita municipapes ruanca ko alcaldes kunapas kay provincia Cotabambas suyo lactantes pilactamasikuna chay mankari kunan por ejemplo paru mas parut que dicen que kunan por ejemplo mana trabajan con empresa minera entonces maimanta kan cano minero chay holte maimanta kan regalías chay kunallawan ya anteriormente alcaldes kunaps alin tarik obra chakunataps ruakacharin kuta o obra kunanya kartems gracias no hatun obra kuna kartenka bueno a buena hora lactantes kuna provincia suyo Cotabambas distrito kuna comunidades kuna nyampakman poririnampa pero kunari mat kolkan manaya y matanya rueta munaktin pues kan kachko que hinas kasungriki hinacha chikan obra chata ruaren kakon pero no más en kunak sapanka municipalidad seguramente trabajo manta guanillan que claro necesitan que trabajar cuita van a trabajar en que y van a antalla taps a paso un wasin simam so van kuna por familia anjespa Cheja maimantan askatanya trabajador kuna man koron que trabajo tachay pues maimanta kolker karun que pagar un ampagri chay kuna taps analizas un piense un lactamasikuna ari que tamubamba lacta perikushani primer punchao manta pachakara y hasta una kariki en Burimungnya hinaspanta ka chay pagar kuna kaya con municipalidad con Culiapiñas con un grupas pero claro Vizcaína trabajaita como una chancucha una chicha lipas pero manata pagan a pas colcan cancacho cherem y mantat pagaron alcalde pues anje kunata pin seisuntis anje kunatan rima rimuni kay umayo no capas una kay nipi pin seispe lacta masiguna señorita Alicia Ilecha y Marini Gama y que matata primaita munanquipas. Bueno, don Aquiles, muy buenos días, le saluda César Loaiz, reintegrándonos también aquí a la radio. Importante sus comentarios, importante lo que nos menciona, sobre todo pues sobre nuestra recaudación para nuestras municipalidades y en realidad lo que no de repente hasta
hasta ahora, en tanto tiempo que hemos estado viendo, no estamos logrando entender es que todo tiene una cadena económica, ¿no? Si nuestra, en este caso, la empresa minera no trabaja, en este caso, las Bambas no trabaja, no tributa, no paga, y ahora actualmente ya está parado más de 2 meses al promedio, ¿no? Entonces, este dinero que debía entrar a la municipalidad por canon, regalías, no está ingresando como debe ser, y eso va a generar pues desempleo, va a generar muy poco dinero para nuestras municipalidades. Tiene razón usted en mencionar lo que está hablando. Si estamos hablando la verdad, por ahí de repente muchos pueden decir, oye, estás vendido, estás hablando a favor. No, se habla la verdad porque todo tiene una lógica. Entonces, señor Aquiles, ojalá podamos volver a la normalidad y de que no estemos pues entorpeciéndonos entre peruanos y sigamos trabajando. Los temas políticos que lo definan y lo resuelvan los políticos finalmente es lo que hemos elegido, lamentablemente, señor Aquiles, ¿no? Don Aquiles, en las últimas elecciones se ha escogido pues a Perú Libre para que conduzca los destinos de nuestro país, y lamentablemente pues ha habido en este caso este autogolpe. El señor Pedro Castillo se le ha sacado la presidencia, ha asumido la vicepresidenta, ahora está el Congreso siempre ha tenido un nivel de desaprobación. Recuerde usted el Congreso que antecedió o que gobernó con el señor Vizcarra, que fue disuelto por Salvador del Solar. Era un Congreso pues que también ha sido disuelto y la población ha estado de acuerdo, ¿no? En su momento. Después ingresó otro Congreso que mal, que bien, también pues estuvo ahí casi un año peleando. Ahora tenemos este Congreso y otra vez queremos sacar. Entonces estamos sacando autoridades, estamos sacando congresistas, estamos sacando ministros, presidentes. ¿Dónde queda, pues, en este caso, un plan como país para trabajar por lo menos 5 años tranquilos, o de repente por ahí 10 años con planes y proyectos que beneficien a toda la población? Eso yo creo que no es bueno. Estar cayendo en el desgobierno constante no es bueno, porque no nos lleva pues a nada, nos está llevando más bien al retraso, don Aquiles. Muchas gracias por su intervención, don Aquiles. Le mandamos un grande abrazo desde aquí, desde Radio Surfo y La Voz de Todos. Muy amable, amigo César, muy buenos días. Buenos días, profesor Aquiles. 7 de la mañana ya con 57 minutos. Ahí está la población, pues, opinando con respecto también a lo que estamos viviendo al interior de nuestro país. 7 de la mañana con 58 minutos y bueno, en unos instantes ya vamos a ingresar también con respecto ya a la información deportiva, así también como la información de los diarios de circulación regional, nacional, que usted y yo tenemos que también conocer. Informativo Huillaricuy. Saludos a nuestros amigos en Tambobamba. Nos escuchan a través de los 89.9 de la FM. Allá en el distrito de Mara, en los 106.3 de la FM. En Coyurqui estamos saliendo a través de los 101.5 de la FM. Y en Cotabambas, en Radio Poder Chasqui. Muchas gracias a doña Irene Arredondo, al señor Claudio Vilca, allá en los 97.9. Radio Guaira en Coyurqui está en los 101.5. Hay que saludar al señor, en este caso, Richard Valencia Bárcena, que debe estar también pues en la sintonía. Un abrazo muy grande para usted, don Richard Valencia, y saludos a toda la familia. Muchísimas gracias por enlazarse con la radio y colaborarnos también siempre con la retransmisión del informativo Huillaricuy. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:59 minutos. Vamos ya con las deportivas. Así es, la información deportiva con unos segundos, no, ni siquiera segundos, 8 de la mañana en punto, puntualito, ingresamos con la información actualizada en el plano deportivo con nuestro compañero de labores desde la cabina número 3, Gonzalo Huirce. Gonzalo, muy buenos días. ¿Cómo estás, Liz? Buenos días César, buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. Y tenemos lista ya la información deportiva, porque estamos empezando ya el año y también está por empezar el campeonato de nuestro país. Y bueno, se han desarrollado interesantes encuentros este fin de semana, algunos buenos, otros no tan buenos para los principales equipos
de nuestro país. Vamos a iniciar rápidamente con el Sporting Cristal, que desarrolló y puso en marcha su tarde celeste, la presentación de su equipo, y con el doblete de Castillo, el Sporting Cristal se impuso a Tolima y logró un triunfo en la tarde celeste. Esta se convirtió en la presentación soñada, dicen muchos hinchas, porque Cristal derrotó con una excelente actuación al conjunto de Tolima por 2-1, ¿no? Difícilmente este duelo podría catalogarse como amistoso por el nivel de fútbol que se mostró, un partido que se jugó a todas las velocidades, donde no faltaron los goles ni las faltas, uno donde además también los celestes tuvieron que aprender a jugar sin uno menos. A pesar de todo, el cuadro rimense se impuso a través de los 2 golazos que marcó Jesús Castillo. Ha sido una presentación dura pero exitosa en el Alberto Gallardo, así que bien por los hinchas celestes que han podido ver a su equipo a inicio de año y también ver un triunfo para todos ellos. Los que no tuvieron la misma suerte, les comento, Liz y César, fue el Melgar de Arequipa en su tarde rojinegra y también la presentación oficial del equipo. El Melgar de Arequipa perdió 1-0 contra el Deportivo Pasto en la tarde rojinegra, con un gol de Jofre Escobar. Solamente en los últimos minutos el Deportivo Pasto derrotó 1-0 al Melgar de Arequipa, ¿no? En su tarde rojinegra le aguaron la fiesta al cuadro arequipeño. Recordemos que este encuentro se desarrolló en el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en Arequipa, y como les comentaba, sobre los 91 minutos, Jofre Escobar anotó desde los 12 pasos y ahí fue el único tanto del partido. Otro que no la está viendo muy bien también es Universitario de Deportes, ¿no? Que ha tenido no ha tenido los mejores partido amistoso y también en la presentación de la noche crema, pero se completaron ya los amistosos en Chile de Universitario de Deportes y ahora deberá enfocarse en el inicio de la Liga 1 2023 y se va a enfrentar a nada más y nada menos que el Cienciano del Cusco en el primer encuentro de la Liga 1. Pero anterior a ello, pues ya Universitario se despidió de su gira en Chile con una serie de amistosos y con una nueva derrota. Así es, perdió 3-2 ante el Ñublense, ¿no? Los dirigidos por Carlos Companucci arribaron al país y se concentraron ya aquí en Perú para iniciar la Liga 1, que realizó un cambio con relación a la primera jornada, ¿no? Recordemos que se tenía previsto una fecha para el inicio, pero ahora ya se cuenta con la programación oficial. Además, los de arte pudieron rescatar que Alex Valera y Emanuel Herrera anotaron en este último juego, donde Universitario perdió 3-2. Sin embargo, el técnico argentino ya viene alistando a su mejor 11 para buscar comenzar con pie derecho el campeonato local. Esto con el objetivo de llegar con rodaje y una identidad a la disputa de la Copa Sudamericana. También finalmente es importante precisar, amigos, que según el mismo gerente deportivo, Manuel Barreto, el plantel aún no se cierra y todo apunta a que espera la llegada de Yuriel Celi. El habilidoso volante se desvinculó ya del Manucci y viene resolviendo sus temas para poder llegar al equipo merengue. Y como les mencionaba, Universitario debuta contra el Cienciano del Cusco, ¿no? Que también el Cienciano del Cusco pues se potencia también para poder enfrentar a la Copa en la Copa Sudamericana a sus rivales, ¿no? Estaría viniendo una figura del Querétaro y recordemos que estamos a muy pocos días ya del arranque de la Liga 1. Sin embargo, el mercado de pases todavía continúa abierto, los equipos todavía pueden tener algunos jales más y por ende algunos clubes siguen reforzando con la finalidad de ser protagonistas en sus respectivas participaciones, ya sean las nacionales o las internacionales. Y uno de ellos es Cienciano del Cusco, que es uno de los equipos peruanos que va a tener participación en la Copa Sudamericana, razón por la cual se ha venido reforzando con grandes contrataciones y una de ellas sería el ex Barcelona del Ecuador, Carlos Garcés, y el paraguayo Gianluca Fatecha, procedente del Sol de América de Paraguay, entre otros jales, otros refuerzos, ¿no? Vamos a ver por fin si se llega a concretar estos refuerzos para el papá del Cusco, que también va a estar debutando frente a Universitario de Deportes en la Liga 1 y por supuesto va a tener un papel importante en la Copa Sudamericana. Pero vamos con más noticias para todos ustedes.
Les recuerdo, les comento, amigos, que ahora la Liga 1 no se va a transmitir como venía haciéndose el año pasado y así sucesivamente. Les comento que Carlos Balazanian, que es el gerente general de 1190 Sports, reveló los canales que se van a crear para que hinchas puedan gozar todo lo referente al torneo peruano. Es decir, ya no va a salir por las señales que antiguamente o anteriormente se venían transmitiendo los partidos, ¿no? Como Gol TV o de repente en Movistar Deportes. No. En medio de todo el conflicto por los derechos de transmisión de la Liga 1, Carlos Balazanian, gerente general de 1190 Sports, brindó una entrevista y reveló cuáles serían los canales oficiales. Confirmó que además de los cableoperadores oficialmente anunciados como DirecTV, Sports y Betcable, la Liga 1 2023 se podrá seguir por medio de suscripción mensual. Es decir, todo aquel interesado en ver los partidos de la Liga 1 lo podrá hacer a través de la suscripción a la transmisión de los principales operadores de TV Paga del Perú. Con la suscripción a la transmisión de los partidos, el hincha va a contar con un canal llamado Liga 1 Max. Este es el canal de suscripción mensual donde se van a transmitir en vivo los partidos de la Liga 1, declaró el gerente de 1190. Además, también dice que hay de forma gratuita un canal básico llamado Liga 1, que no va a transmitir los partidos en vivo, pero va a tener programas de producción original. Los dos canales son 24/7 y tendrán información, análisis, debates, los highlights y la previa también de los partidos. Así que ya saben, si quieren disfrutar este año de la Liga 1 y todos los partidos en vivo, pues van a tener que suscribirse a este nuevo streaming, digamos, Liga 1 Max, que es un canal pago, por supuesto, para que puedan ver ahí a sus equipos y lamentable, ¿no? Que no sea como años anteriores, pero ya saben, ahí tienen información para que puedan suscribirse a Liga 1 Max, donde van a estar pasando todos los partidos en vivo. El costo todavía no se ha definido, pero por ahí podemos hacer una chanchita en Radio Surfui para suscribirnos a este encuentro. Vamos culminando ya con las noticias internacionales. ¿Y qué pasa? En Francia no perdonan a Neymar. Es el mayor fracaso de la historia del fútbol, le dicen. Y bueno, Neymar no anda bien y eso comienza a hacer ruido de alguna manera en la prensa francesa. ¿Por qué? Esto a raíz de la caída que tuvo el PSG ante el Stade Rennes. El brasileño ha sido pues el primer señalado. Esto en el arranque de la temporada 2022-2023. Neymar había permitido no solo que los hinchas del Paris Saint-Germain se ilusionen con su mejor versión, sino también que los brasileños, con el Mundial de Qatar 2022 de por medio, recordamos que eliminaron pues a Brasil, y esto fue un golpe duro para toda la gente de ese país, porque esperaban ver a un Neymar en su mejor momento, pero no fue así, y tampoco lo es en el Paris Saint-Germain, el equipo donde juega actualmente Neymar. No están las cosas bien para el jugador brasileño. Se llevó a cabo también el encuentro entre Barcelona versus Real Madrid, donde ganó 3-1 el Barcelona y de alguna manera se coronó el campeón en la Supercopa de España, ¿no? Con goles de Gavi, Robert Lewandowski y Pedri. Los culés se llevaron el título en Arabia Saudita. Esas son las noticias internacionales para todos ustedes. Y bueno, una noticia también mala, sobre todo para mi amigo Guillermo Recharte. Si está escuchando, Alianza Lima fue goleado en Medellín 3-0 contra el Nacional en el día verdolaga. Alianza Lima se enfrentó al Atlético Nacional, se vieron las caras el día de ayer por el día verdolaga, y con goles de Óscar Perea, Juan Pablo Torres y Samuel Velázquez, los colombianos se llevaron el triunfo en su presentación. 3-0 golearon Alianza Lima. Lamentable, realmente lo sentimos mucho. Y también una adicional para todos ustedes antes de culminar: se sumó a los trabajos. ¿Quién? Estamos hablando del defensa central colombiano Alex Rambal, que tuvo su primer entrenamiento con el plantel del Deportivo Garcilaso, que va a estar el Deportivo Garcilaso debutando también, por supuesto, en la Liga 1. ¿Contra quién se enfrenta? ¿Quieren saber? Contra el Carlos Manucci, el sábado 21 de enero a las 5:30 de la tarde, Deportivo Garcilaso debuta contra el Carlos Manucci. Muy bien, César Loaiza, Liz Aldívar, esas son las noticias deportivas hoy, 16 de enero del año 2023, aquí en el informativo Huillaricuy.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Un abrazo muy grande para usted, donde quiera que se encuentre. Y bueno, hay que seguir haciendo deporte. El deporte es vida, el deporte es salud. A trotar un poco de repente por ahí también, de repente participar en el gimnasio, eso es importante para nuestros amigos. Una pichanguita. Una pichanguita de repente por ahí, ¿no? Muy bien, gracias Gonzalo. Listo, Gonzalo. Un abrazo, cuídense. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta la próxima. 8 de la mañana con 10 minutos, ahí está la información deportiva, dándonos los detalles pues de lo que son estos partidos amistosos, ya preparándose. Muy pronto ya se va a iniciar la Liga 1. El Cusco tiene 3 equipos, está el Cusco FBC, está también pues el Deportivo Garcilaso, está el Cienciano del Cusco. Bueno, este año en cuanto a fútbol, por lo menos en Cusco, va a estar un poquito interesante, por así decir. No más hay que llamar a la calma, no a la violencia con los hinchas. Bueno, ya ha habido anteriormente muchos clásicos cusqueños amistosos y no ha habido violencia, ¿no? De alguna manera siempre se han comportado las barras y eso es lo que queremos. El fútbol no es pues no es pues ir a pelear, a hacer guerra entre dos grupos o entre dos bandos de hinchas, sino es ir a alentar a nuestro equipo y si perdemos pues saber afrontar la derrota, ¿no? Y si ganamos también saber festejar nuestro triunfo sin menospreciar al rival. Eso es importante. Así es que amigos, se viene algo interesante en lo que viene a ser este campeonato de fútbol 2023. Saludos a nuestros amigos, tanto hinchas del Deportivo Garcilaso, hinchas del Cienciano del Cusco y también hinchas del Fútbol Club Cusco, ¿no? Del Cusco Fútbol Club, que está también en primera división. Nos vamos de inmediato con más información a esta hora de la mañana, 8:12 aquí en Willaricuy. Bueno, de hecho que por ahí nos olvidamos decir a Cindy, ojalá Cindy si estás en sintonía y si estás por ahí cerca del mercado, nos puedes dar los precios para hoy. Queríamos actualizar con respecto pues a esta suba, que lo que hemos leído en horas de la mañana, no solo en Puno se ha duplicado o triplicado los precios, sino también en muchas de las regiones, la hermana región de Cusco, por ejemplo, nos informan internamente ahí que en Cusco, por ejemplo, el pollo ya está sobre 15 soles el kilo. Está volando el pollo. El pollo está volando en los precios, digamos. Y bueno, no sé cómo estará el precio en Chalhuahuacho, en nuestra provincia de Cotabambas. Me imagino que debe estar algo similar. Ojalá esto tiene que bajar. Muchas veces también nuestros amigos comerciantes especulan, otras veces también pues encarecen un poquito sus productos en diferentes lugares. Sin embargo, ahorita tenemos que ser conscientes que muchos productos no están llegando a los distritos, no están llegando a las provincias y a las ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas vías están bloqueadas, ¿no? Imagínense que en la Panamericana Sur y también en las zonas, las carreteras que abastecen de alimentos a la ciudad de Lima han sido bloqueadas y muchos productos, ¿no? Como de frutas que han estado saliendo de la selva central a las diferentes ciudades se han perdido en el camino, se han podrido, porque usted sabe que la fruta pues es perentorio, de repente puede durar una semana o 2 semanas, pero ya pues en la carretera quedarse 3-4 días y es murapumi, ¿no? Y ya se pierde este producto, ocasionando pérdidas a los productores, a los transportistas, a los comerciantes. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, Huerricuna, Panaicuna, vamos a ver cómo están los precios en los mercados. Antes nos vamos con las primeras planas. Me parece que ya están los diarios de circulación nacional y regional listos ya en la voz de Hernán Zulca con las primeras planas. Vamos de inmediato entonces con las primeras planas, Liz Saldívar. Así es, Hernán ya está en la línea telefónica también para darnos la información. Él está ubicado en la cabina, no sé, 4, debe estar en la cabina número 4 ya, para darnos la información de los principales diarios de circulación regional, nacional, que nos trae pues en este inicio de semana, hoy 16 de enero de 2023. Hernán, buenos días. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo están? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos del informativo Willaricuy que escuchan en Radio Surfuy, la voz de todos. Y bien, Liz, efectivamente aquí en la cabina número 4
de la cabina número 4 de Radio Surfui para compartir con todos ustedes, amigos oyentes, sobre las portadas de los diarios de circulación nacional que nos traen para el día de hoy, lunes 16 de enero, el primer mes del año, amigos oyentes, lunes de 16 de enero. Vamos de inmediato, amigos oyentes, a dar la información de los diarios de circulación nacional que tienen para el día de hoy en el diario El Peruano, amigos oyentes. Presten mucha atención. Para el día de hoy, en su titular trae lo siguiente, el diario El Peruano, y dice: gobierno tiende puentes de diálogo en Puno y Cusco, asegura el jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola. La finalidad es acabar con los actos de violencia e impulsar los proyectos en beneficio de la población. También ratifica que las puertas están abiertas para una conversación sincera con autoridades regionales. Es el principal titular que nos trae el diario El Peruano para el día de hoy. También en los subtitulares trae lo siguiente: crearán salas de ejecución para cobro de pensiones, anuncia presidente del Poder Judicial Javier Arévalo Vela. Entre tanto, también en las deportivas, selección sub-20 luchará por el cupo al Mundial. Entre tanto, en economía, número de personas ocupadas creció a 3.6%, resultados del cuarto trimestre de 2022, informa el INEI. Vamos de inmediato, amigos oyentes, a revisar el diario Perú 21, que trae para el día de hoy. Bloqueos vuelven a asfixiar Arequipa. Cientos de camiones con productos se quedaron nuevamente varados. Entre tanto, productores lecheros no pueden comprar alimentos por interrupción de vías. Entre tanto, amigos oyentes, López Aliaga arranca la gestión edil con 44% de aprobación. Encuesta de Ipsos Apoyos para el diario Perú 21. Entre tanto, amigos oyentes, también detectan nueva cepa de variante Omicron, que es más contagiosa. Hay 3 casos en la capital de la República, en Lima, amigos oyentes. Vamos de inmediato a revisar el diario Gestión para el día de hoy, 16 de enero. Trae lo siguiente: Gestión, exministros cuestionan planes del Ministerio de Economía y Finanzas por ser de corto plazo y poco efecto. Es el principal titular en el diario Gestión. Entre tanto, también ex titulares de la cartera dicen que programas Impulso y Compunche Perú aglomeran medidas sin un norte conjunto. Entre tanto, Oliva dice que derogar la Agenda 19 sería más efectivo. Todos resaltan necesidad de recuperar la confianza del privado para invertir. Entre tanto, amigos oyentes, también BBVA, en este caso BBVA Research, revisaría proyección para 2023 tras estallido social. El economista dice que si se mantiene este nivel de tensiones políticas, ello pesará más que la recuperación de la economía global sobre los estimados de expansión del PBI. Vamos de inmediato, amigos oyentes, a revisar el diario El Comercio para el día de hoy, que nos trae en su portada principal. El diario El Comercio, amigos, hoy trae lo siguiente: titular principal, investigado por integrar presunta red criminal, visitó a Castillo en prisión. Alerta, amigos oyentes, alerta, encuentro con exmandatario que cumple prisión preventiva. Según, amigos oyentes, la cita del expresidente recibió el jueves en el penal de Barbadillo a Henry Shimabukuro, quien tiene indagación fiscal por el caso del gabinete en la sombra, informó en este caso la prensa del Cuarto Poder. Y entre tanto, amigos oyentes, Acceso, Shimabukuro fue asesor de la DINI y despachó en Palacio. Se reportó que legisladores de izquierda también se reunieron con golpista. Entre tanto, en sus otros titulares del diario El Comercio, trae lo siguiente: expresidente pretende lograr legitimidad fuera de Bolivia. Evo Morales está en una tensión, en una situación de debilidad como nunca en su carrera política. Es lo que nos trae el diario El Comercio. Entre tanto, también se buscó asilo para Lilia Paredes desde agosto pasado, según la Fiscalía. Investigan a ex primera dama. Entre tanto, amigos oyentes, en los subtitulares del diario El Comercio, dice: en el 2022, empleo adecuado registró caída de 9.5% respecto al 2019 en Lima, estado del mercado laboral. Vamos de inmediato a revisar el siguiente diario
para el día de hoy, amigos oyentes, lunes 16 de enero, el diario La República, en su principal titular, trae lo siguiente. Ex jefe de la DINI, hay 16 organizaciones tras las protestas, habla el general Wilson Barrantes. En entrevista con La República, el general del ejército peruano, Wilson Barrantes, reveló que informó a la presidenta Boluarte que el terrorismo no dirigía las movilizaciones y que Soluciones es política y no represiva. Entre tanto, también explicó que los grupos detectados por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú no tienen relación entre sí y no comparten una dirigencia. Es decir, hay una insurgencia terrorista, es una estupidez, dijo Barrantes. Entre tanto, amigos oyentes, Repsol se libra de una multa de 5 millones de soles por derrame de petróleo. Más de 1.000 presos están, amigos oyentes, más de 1.000 personas están presos por extorsión y 676 ya cuentan con sentencia efectiva. Vamos a revisar el diario Ojo, que trae para el día de hoy, amigos oyentes. El diario Ojo: ponen freno a los interesados en los chicharrones, cuidan amor al chancho. Es el titular, amigos oyentes, que trae el diario Ojo. Según la SUNAT, en el último año casi 9.000 parejas se casaron con bienes separados. Entre tanto, en Lima es la región con más casos bajo este régimen, seguida de Arequipa. Y también, amigos oyentes, en sus subtitulares trae lo siguiente: reprende a extremistas, no necesitamos liquidar el Estado, dice arzobispo de Lima en misa por fallecidos en manifestaciones. Vamos, amigos oyentes, de inmediato a revisar el diario Expreso para el día de hoy, diario de circulación nacional. Proponen modificar designaciones en el Jurado Nacional de Elecciones. Y, amigos oyentes, bancada de Acción Popular presenta esta reforma. Entre tanto, los radicales ahora dicen que harán paro nacional, Lima y provincias en emergencia. Entre tanto, amigos oyentes, las mentiras de la SUNEDU, dice, aparecen evidencias de manipulación de información para denegar licenciamiento a universidad a las peruanas. Lo que trae, amigos oyentes, testimonio de un exfuncionario ante la Fiscalía, señala que informes técnicos se manipulan y se presentó caso desfavorable que se modificó para favorecer a Universidad del Oligopolio. Entre tanto, tiene informe de PricewaterhouseCoopers, afirma que la SUNEDU alteró proyectos del flujo de caja operativo presentado por la universidad a las peruanas. Es el titular que nos trae el diario Expreso. Vamos de inmediato a revisar el diario El Correo, amigos oyentes, para hoy lunes 16 de enero. En su portada principal, los rostros de la violencia. Varios promotores de las marchas son comprometedores antecedentes. Bueno, tienen comprometidos sus antecedentes. Se trata de Antonio Ponce Hilario, Rocío Leandro Cusi, también está Iber Maravillo Olarte, César Tito Rojas, Carmen Guaya Muriel, Diego Mota Villegas, también Juan González Loaiza, Jorge del Carmen Chero. Son, amigos oyentes, hay vínculos donde dice vinculados a Sendero Luminoso, el MRTA, miembros del MOMADEF investigados por narcotráfico o por organización criminal, entre quienes atizan las violentas protestas. Es el titular que nos trae el diario Correo. Bien, amigos oyentes, es la información desde la cabina número 4 para el informativo Huillaricuy de Radio Surcuy. Gracias, Liz, por el espacio. Gracias, compañeros. Conmigo será hasta una nueva oportunidad con los diarios de circulación nacional para una siguiente edición. Muchas gracias. Cabina número 1. Muchas gracias, Hernán. Un abrazo muy grande a usted y a seguir trabajando. Muy buenos días. Hasta la próxima. Buenos días. Bueno, ahí está la información de los principales diarios de circulación nacional. Y bueno, de hecho vamos a completar esta información, César, con algunos diarios que ya tenemos entre manos también de circulación regional, en este caso de nuestra región de Apurímac, el diario El Pregón. Fueron, dice, despedidos entre aplausos, lágrimas y vivas, la marcha de los 4 suyos, que está pues indicando que para hoy tendrían que estar en Lima. Ayer, justamente en horas de la tarde,
tarde, cientos de pobladores de Andahuaylas han partido en camiones hacia la ciudad de Lima. Eso trae camiones, camionetas, sí, autos. Ahí está, ¿no?, la fotografía, ¿no? Los camionetas de última generación, vemos ahí, obviamente. En las fotografías, esto trae el titular, el pregón para esta mañana. También dice, Parlamento Andino suscribe acuerdos en, ¿qué dice? UTAM, Estados Unidos, para mejorar la salud y la educación. Por otro lado, el pregón también dice, movilización por el paro indefinido, no se detuvieron en Abancay, se han movilizado también las personas con pequeños roces con la policía. Lo importante es esto, ¿no? Podemos hacer nuestras manifestaciones sin tener pues enfrentamientos y todo lo que ha traído, lo que ha acaecido en estos últimos. Claro. Jueza dictó prisión preventiva, encarcelan a sujeto que golpeó y violó a mujer, esto en Pachaconas. Esto trae pregón para esta mañana. Bueno, hay diversos titulares de medios regionales que están viendo pues o están sacando en primeras planas la marcha de los 4 suyos de diversas localidades del país. Se están dirigiendo a la capital, a Lima, a hacer sentir su voz de protesta. Sí, está bien. En este caso, las marchas, las protestas son amparadas por la Constitución, sin embargo, sin atentar contra los derechos de las demás personas. Mucho cuidado, los dirigentes de los diversos gremios que están convocando a estas marchas. Siempre hay dirigentes que lideran estas marchas. Tienen que tener muchísimo cuidado de que estas marchas no se tornen violentas. Hay que identificar de repente a gente que solo pretende generar pues caos y de repente por ahí enfrentamientos. A esa gente hay que ir separándola o de repente haciendo un arresto ciudadano y entregarle a la policía, ¿no? Porque estas marchas se tiñen de sangre justamente cuando hay estas personas, ¿no?, que comienzan a tirar piedras, que comienzan de repente a agarrar una bomba molotov, lanzar, a golpear. Ahí es donde se comienzan a teñir de sangre estas marchas. Entonces, finalmente, personas quizá, seguramente hasta inocentes, pagan por estas personas. Claro, entonces ahí hay responsabilidad de los dirigentes, de las personas que están en esta marcha, de identificar a esta gente, ¿no? Mucho se habla de infiltrados, en este caso, pues, del grupo Terna, de la policía. Identifiquen y entreguen si es que está causando daño, está incitando a la masa a hacer actos de violencia, a incendiar, porque dentro de la marcha ustedes saben que hay gente que muchos hemos marchado. Yo particularmente he marchado muchas veces, ¿no? Siendo estudiante, ahora he marchado, sí. Pero dentro de la marcha usted puede identificar a una persona que haciendo, oh, vamos a tal sitio, hay que quemarlo, Entonces ya tienen que identificar y agarrar a esa persona violenta y decir, aguanta, tú no. Esto no va a ser posible porque después esto va a terminar en derramamiento de sangre. Y lo más curioso es que, perdón Cecita, lo más curioso es que estas personas incitan a eso, tiran como quien dice la piedra, la primera piedra, y ellos bien se van atrás, al último se esconden. Están observando de ahí. Lanzan algo, golpean, empiezan a golpear, después cuando se prendió el incendio, cuando se prendió la mecha, ellos desaparecen y se ponen un cantito como un ciudadano más escondidito, asustado incluso. No, entonces mucho cuidado amigos, entonces es el llamado. Hagamos todos los modos posibles de que ya no termine en derramamiento de sangre. Y también pues al gobierno, a las entidades, en este caso pues que resguardan la seguridad pública, en este caso la policía, el ejército, los que vayan a estar en esta marcha, siempre con la mesura del caso. Hay que evitar el uso de fuego, de armas de fuego. Hay maneras de disuadir estas marchas. Muy bien, eso es lo único que nosotros queremos. Finalmente no queremos más derramamiento de sangre, porque eso no es justo, eso no es bueno para nuestro país. 8 de la mañana ya con 28 minutos. Antes de terminar ya con esta edición, Diario Chasqui también pone en su titular principal: la medida rige por 30 días. Habla pues efectivamente con respecto de la declaración de emergencia, Andahuaylas en estado de emergencia. Y hablando de estado de emergencia, nada más como un repaso, de hecho que usted y yo conocemos lo que pues para ayer por la mañana muy temprano hemos conocido esta edición de que
salió esta edición extraordinaria, dando a conocer el decreto supremo que declara en estado de emergencia en los departamentos de Puno, Cusco, Lima y en la provincia constitucional de Callao, en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios y en el distrito de Totora, esto en la provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua, así como en algunas carreteras de la red vial nacional. Y vamos a dar a conocer efectivamente, de acuerdo al artículo 2, la declaratoria de emergencia se declara a partir de 15 de enero 2023 por el término de 30 días. Calendarios el estado de emergencia en las siguientes carreteras. Escuche muy bien. Vial Nacional, Carretera Panamericana Sur, Carretera Panamericana Norte, Carretera Central, Corredor Vial Sur, Apurímac, Cusco, Arequipa, Corredor Vial Interoceánica Sur. La Policía Nacional del Perú, mediante el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, estarán pues haciendo cumplir este decreto. Bueno, ahí está este decreto, hay estado de emergencia en el corredor vial sur. Estamos hablando de esta carretera que une Mara, Capamarca, de ahí se va hacia el lado de Colquemarca, pasa por Belille, Espinar, Arequipa, ¿no? Pillones, finalmente toda esta red está en estado de emergencia. Y ustedes saben, amigos, los dirigentes, en este caso las personas, los asesores de las comunidades saben que en un estado de emergencia se suspenden derechos constitucionales como la libertad de reunión, la inviolabilidad de domicilio y diversas, en este caso pues diversos, entre otros, en este caso diríamos así, derechos constitucionales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos que también respetar la ley, ¿no? O sea, por gusto en todo caso estaría una constitución, por gusto estarían las leyes. Tenemos que también aprender a ser respetuosos por las reglas que rigen un estado democrático. Ahí reiteramos entonces, el corredor vial sur pues está en declaratoria de emergencia desde ayer. Apurímac, Cusco y Arequipa. Ahí estamos ya avisando, comunicando con respecto a este tema. 8 de la mañana ya con 30 minutos. Nos vamos antes para repasar el precio en los mercados. ¿Cómo está el limón y las arvejas? Muchísima atención, en la ciudad del Cusco está a 12 soles el kilo. Por otro lado, la papa, nos dicen que, por ejemplo, la papa de freír, la papa sica, entre estos, sí, la papa blanca está más o menos 40 soles la arroba. Sí, entre 40 y 45 está. Estuvimos en el mercado este fin de semana también. Un poquito caro, Sí. Un poquito caro. Las papas de sancochar estarían entre 70 soles, 70, 65 Sería soles la peruanita, la arroba, papa de sancochar. Ahí compis, está, la papa peruanita amarilla y todos esos, ¿no? Carne de res está más o menos 17, 18, 20 soles el kilo. Así depende del corte que vaya a comprar. Y el pollo está entre 15 soles el kilo. El tomate, 5 soles el kilo. ¿Qué más tenemos por ahí? La cebolla, por ejemplo, está pues entre 2.50 también el kilo, de acuerdo a los mercados. La ubicación también. El huevo, por ejemplo, ¿no es cierto? La planchita de huevo que uno pues normalmente te comprabas para la semana, ahora tienes que hacerlo durar para 15 días, porque si no, no alcanza. Está entre 16, 17 soles, de acuerdo también a los tamaños, ¿no? Claro. La planchita de huevo. Luego el queso, por ejemplo. Uy, el queso sí tiene alas y está volando. Está volando. Porque el quesito, por ejemplo, que tú te compras para la comidita, está entre 18, 19 soles. Pero el otro quesito que tú quieres ir a comprarte, con poquita sal, digamos, esto está entre 20, 21 soles. Bueno, ahí está un poco del resumen de los mercados. Así es que a nuestras mamitas amas de casa hay que prever para ver qué hacemos, qué malabares hacemos para cocinar el almuerzo para nuestra familia. Nosotros de esta manera llegamos a la parte final de El Huillaricuy, el informativo de la provincia de Cotabambas. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes en esta mañana, inicio de semana. De hecho, nosotros mañana estamos volviendo con más novedades. Muchas gracias por vuestra sintonía. Pajarincama. Tu pananchkama o ejicuna panaicuna. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.
escribo para escribirte una cartita de amor. Mi saludo cariñoso para Radio Surcoy, ahí suenan nuestras canciones y bueno, para toda la familia, con todo cariño y respeto, tu amigo Chinito Delante. Gracias, Radio Surcoy. Quiero escribirte, quiero decirte que te quiero, que te amo. Son las